¿Cómo están? Bien, bien. Saludo también a todos los intensivos. A ver, ¿cuántos intensivos hay aquí? A ver, muy bien, pues todos ustedes están como parte del curso y estamos viendo Romanos, que es parte de las clases que se están dando también en intensivo. Y saludamos a los intensivos que están en línea. También tenemos a un buen grupo en línea que está desde algunos aquí en la ciudad, pero otros en otras ciudades, tomando también esta capacitación, este entrenamiento bíblico. Y bueno, vamos a entrar a Romanos. Romanos es el estudio que estamos viendo. Pero antes yo quiero nada más así mencionar rápidamente, hoy es el último día para agarrar el precio del retiro de matrimonios de $1,200. Así que si no te has inscrito en fe, mano, aviéntate, da $200, ya queda registrado y luego ya apartas o por lo menos congelas ese precio y eres parte del Congreso de Matrimonios. Y de verdad, yo te animo, invierte en tu matrimonio, invierte en tu matrimonio. Oye, vamos a cenar y nos gastamos más, ¿verdad? O bueno, una buena cena romántica. Aquí esto incluye el congreso, la cena, la comida al siguiente día, el material, que es material de primera calidad, y obviamente la palabra de Dios, que obviamente va a transformar tu vida y tu matrimonio, y yo les animo a que lo hagan. Entonces hoy y el sábado tenemos el seminario de salud financiera. Creo que también es una buena oportunidad para recibir instrucción en cuanto al tema de finanzas tan importante. Bueno, Romanos capítulo 7, vamos a orar. Y saludo también a todos los que nos siguen en la transmisión de Facebook o YouTube. Pero vamos a orar que el Espíritu Santo nos hable en esta hora. Estamos entrando a uno de los capítulos quizás más vulnerables, o donde el apóstol Pablo habla la vulnerabilidad que existe en el corazón humano en cuanto al seguir a Dios, y lo que muchas veces sucede cuando no, en la realidad de quiénes somos nosotros como seres humanos. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de Dios. Señor, gracias porque tú estás aquí, tú nos prometes tu presencia cada vez que nos juntamos nosotros, y queremos hacerlo con los corazones correctos, venir delante de ti sabiendo que tú eres un Dios bueno, misericordioso, y hablarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo en la lectura de la palabra, que vengas y toques lo profundo de nuestro corazón y nos des entendimiento de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo también. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Bueno, cuando entramos, yo te decía, al capítulo 7, este es el capítulo quizás donde es uno de los capítulos más honestos, donde Pablo habla, el apóstol, a nuestras vidas en aquello que tiene que ver con la ley que hay en nuestro cuerpo, que tiene una tendencia al pecado. Y ahorita trataré de explicar eso. Habla de la realidad de nuestra debilidad, la realidad de que la única manera de salir adelante con nuestra carne, escucha bien aquí, es dependiendo de la gracia de Dios. Esta frase, depender de la gracia de Dios, porque a veces somos muy ambiguos en explicar lo que esto significa, pero cuando decimos pues sí, dependemos de Dios, no entendemos que depender de Dios es depender de lo que Él ya hizo por nosotros, de lo que Él ya habló por nosotros, de lo que Él ya ganó por nosotros. Nunca se trata de tu bondad, nunca se trata de tus capacidades, nunca se trata de tu capacidad para caminar unos días bien y otros días mal, porque Él sabe, Dios sabe que nosotros somos incapaces de mantenernos como siempre al 100%, casi así al estilo ángel, ¿verdad? No se puede, sino que ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que entender lo que significa depender de la gracia de Dios, depender del sacrificio de Cristo, depender y fortalecernos y echar mano de la gracia todos los días de nuestra vida. No, y lo hemos explicado a lo largo de todo este tiempo, no en una
en un ciclo de peco, me oro, me arrepiento, mejoro, peco, así me explico. Es un círculo vicioso muchas veces el que hemos mal entendido, sino entender que en Cristo, lo que vamos a leer ahorita, y su Espíritu Santo, Él nos ha dado una capacidad, una habilidad de amarlo a Él. Y en esa respuesta de amor hacia nuestro Dios es como nosotros podemos ir caminando. Pero la realidad es que tenemos y caminamos con un cuerpo que tiene una ley en sus miembros, así es como lo dice Pablo, es como lo expresa, una ley dentro de nosotros. Y Pablo nos escribe inspirado por el Espíritu Santo en cómo opera la ley del pecado en nosotros y nuestra inhabilidad de pelear contra él fuera de Cristo. Sin Cristo o en la religión no podemos pelear contra el pecado. Por eso muchas religiones optan porque tú hagas una serie de cosas que es más fácil para la mente y la conciencia de la gente lidiar con el pecado. ¿Sí o no? Es más fácil decir, no, pues mira, vete corriendo para allá, regrésate, súbete a esta montaña, regrésate de la montaña, y ya cuando hagas todo eso, ya vas a estar bien con Dios. Pero no es así, porque eso depende de nuestra capacidad de ir a la montaña, de irte hincado con fichas en las rodillas y lo que tú quieras. Eso habla de nuestra capacidad de resistencia, pero aquí el cristianismo es entender que nosotros estamos sostenidos en el sacrificio de Cristo, y es Él el que nos ha declarado justos, es Él el que nos ha declarado santos, es Él el que nos ha declarado sus hijos. Amén. Es Él quien ha hecho esta obra. Entonces, Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Está escribiéndonos una palabra de ánimo, aunque el capítulo es un tanto denso por la realidad de quiénes somos, pero es una palabra de ánimo en cuanto a que nosotros construimos vidas que muchas veces queremos ser morales, queremos ser éticos, queremos echarle ganas, pero de repente cuando todo se colapsa por nuestra inhabilidad de mantenernos siempre al 100%, ahí es donde tenemos que siempre ser recordados de que nuestro corazón es engañoso como primera cosa, y de que dependemos de nuestro Señor Jesucristo. 23 veces va a aparecer la palabra ley en este capítulo, y la palabra que vamos a ver aquí es poder entender la ley en tres aspectos. Porque cuando leemos Romanos capítulo 7 y al leer Romanos capítulo 6, que lo leímos, y al leer Romanos capítulo 8, cuando hablemos de la ley de Cristo, ¿sí?, de la vida en el Espíritu, vamos viendo que Pablo aborda la ley de tres formas. Número uno, es como nosotros conocemos que la ley son los escritos del Antiguo Testamento, el Pentateuco, lo que escribió Moisés, la ley. Pero Pablo nos habla de una ley que hay en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, que se revela contra Dios. Y nos habla de una tercera ley cuando nacemos de nuevo y somos regenerados, de lo que la Biblia le llama la ley de Cristo, que solamente se puede a través del nuevo nacimiento y con la ayuda del Espíritu Santo es que se puede cumplir la ley de Cristo. Pero entonces vamos viendo estas tres leyes. La primera es la del Antiguo Testamento, pero Pablo nos va a hablar de la realidad de que cuando nosotros conocimos la ley del Antiguo Testamento, despertó en nosotros el deseo de ir contra esa ley del Antiguo Testamento. A esa se le llama la ley de nuestros miembros. Pero cuando nacemos de nuevo, entonces cumplimos la ley de Cristo, que es la vida en el Espíritu, y eso lo veremos con el favor de Dios en el capítulo 8. Entonces empezamos. Vamos a decir que este capítulo está dividido en tres áreas. Número uno, la autoridad de la ley. Vamos a ver hasta dónde dura la ley, qué autoridad tiene. Y Pablo usa el ejemplo de un matrimonio y empieza hablando del tema matrimonial. Y yo estoy leyendo de la NTV, pero versículo 1 dice, para poder entender la ley en nosotros, usa la analogía del matrimonio. Dice: ahora bien, vamos leyendo los primeros 3 versículos. Amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva,
ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Ok, aquí el tema, si bien Pablo está hablando del matrimonio, es como cuando dices una cosa para que se explique, pero realmente quieres decir otra. Entonces Pablo está hablando de dos cosas al mismo tiempo: el matrimonio y cómo funciona la ley matrimonial, y lo que pasa cuando el hombre se separa de la mujer. Obviamente hay otros aspectos que Cristo nos habla en los evangelios, lo leímos en el Sermón del Monte. Pablo lo trata también en Efesios capítulo 5, habla algunas cosas del matrimonio, y hay distintas partes que nos habla de eso. Si bien el tema no es el matrimonio, él toma esta analogía para hacernos entender que cuando nosotros morimos en Cristo al mundo, se rompió la ley que el pecado tenía sobre nosotros, el pacto. Nosotros nacimos con un pacto hacia el pecado. Nosotros nacimos como pecadores. Nosotros nacimos, a veces no nos gusta hablar de estos temas, pensar que un niño nace pecador. La otra vez se acercó una niña de aquí, uno de los líderes, y me dice: ¿cuándo es que nos hacemos pecadores? Ahorita trae la onda, vea cómo los niños vienen con palabras bien complicadas. Yo le decía: es que nacemos pecadores. ¿Cómo que nacemos pecadores? Te hacen preguntas bien intensas, ¿verdad? Que uno no tiene todas las respuestas, pero la realidad es como lo dice el rey David: en pecado me concibió mi madre. Nosotros nacimos pecadores, aunque en inocencia. Es hasta que la conciencia toma entra en acción el hecho de que estamos realmente haciendo maldad, estamos haciendo, que entonces se nos juzga por parte de Dios en este término del pecado. Pero nosotros nacemos con esta herencia pecaminosa, y esto es algo que Pablo está hablando aquí. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros cuando nacemos en este mundo nacemos pecadores, pero cuando nacemos de nuevo nos identificamos con Cristo, y la identificación con Cristo significa que el pacto que teníamos con el pecado se rompe, el yugo que había del pecado sobre nuestras vidas se rompe, y ahora somos libres para servir al Señor. Así como el matrimonio. El matrimonio es una unión física. Sí, la palabra dice allá en Génesis 2:24: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo único que puede romper la ley de esa unión física es la muerte de uno de los dos. Es lo que Pablo nos quiere decir. De la misma manera, en la fe, cuando nosotros nacimos pecadores, pero al morir en Cristo, como lo hablamos de identificación del bautismo que nos habla la palabra, al identificarnos con Cristo estamos muriendo a ese pacto, a esa ley que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Entonces aquí lo aborda Pablo. Anteriormente en el capítulo 6, versículo 6 leímos: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Antes sí, cuando no conocíamos a Cristo, el pecado nos dominaba. Pero ahora, cuando hemos nacido en Cristo, su palabra y su espíritu nos dominan. Nosotros tenemos que trabajar esa parte también, pero esa es la promesa que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que hemos muerto a la ley al morir con Cristo. Fíjate cómo lo dice versículo 4 en adelante, 4 y 5 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. ¿De qué habla ahí murieron con Cristo? ¿Cuándo es que tú muriste con Cristo? ¿Que no naciste de nuevo? Sí, es que en el nuevo nacimiento mueres a este mundo, mueres a tu vida, mueres al yo, mueres a tus placeres, mueres a lo que dicta tu corazón. Hoy veía un post de ahí de unos cristianos y decía: el mundo te dice sigue los deseos de tu corazón. La Biblia dice, Jesús dice, sígueme a mí. Y eso significa morir a este mundo. Cuando tú tomas tu cruz, cuando diariamente tú dices no al yo, al ego, y tomas la palabra de Dios por encima de tus palabras, de tus deseos, de tus decisiones, y eso es morir a Cristo. Entonces, para nacer de nuevo necesitamos morir en Cristo.
Morir en Cristo es morir al yo, morir en la carne. Y ahí se produce el nuevo nacimiento, la vida nueva. Y ahora dice, están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Pero cuando vivimos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Entonces es entender que cuando nos hemos levantado, que en Cristo nos hemos levantado a vida para unirnos a Cristo, ¿sí? Casarnos con Cristo. Esta es una frase a lo mejor un poco peligrosa, ¿verdad? Decir estamos casados con Cristo, pero en realidad la Biblia sí dice que todo creyente, no nada más un religioso que se aparta para casarse con Cristo, todo creyente está desposado con Cristo. Esto es todo un entendimiento de un compromiso. Las bodas del Cordero todavía no son, van a ser. Tú estás invitado si has sido lavado con la sangre de Cristo, pero ya somos la novia de Cristo, estamos desposados con Cristo. A la figura de José y María, cuando nos dice la Biblia que no se habían casado, no tenían relaciones, pero el desposorio significaba que ya eran el uno para el otro. Era un compromiso que ya se firmaba un papel, se hacía una ceremonia. Pero el hombre, ¿qué hacía? En ese tiempo tenía que preparar un cuarto en la casa de sus papás, seguramente, algo así, no, construir una pequeña casita, algo a donde llevarse a vivir a su mujer. Pero eso significaba el desposorio. Y cuando entendemos este aspecto, es lo mismo. Nosotros tenemos un pacto con Cristo, nos hemos comprometido con Él. Él nos ha dado un anillo de compromiso. ¿Sabes cuál es el anillo del compromiso del creyente? Lo que la Biblia dice, las arras de nuestra herencia, o sea, el testimonio de que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia, el testimonio de que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos guía la palabra, nos redarguye cuando estamos mal, nos hace sentir mal en el tema del pecado, etcétera. La palabra de Dios nos habla muchos aspectos en este sentido. Pero entonces vamos entendiendo eso de lo que leemos en estos versículos. Otra cosa que entendemos aquí de la autoridad de la ley es que hemos sido liberados de la ley. Hemos sido liberados de la ley de nuestros miembros. Fíjate cómo lo dice aquí. Vamos a leer versículo 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Leímos anteriormente que la ley la ley tiene fuerza a través del pecado, ¿sí? Tiene fuerza, ahorita lo vamos a leer aquí. Dice, ahora podemos servir a Dios. Fíjate cómo lo dice, lo leo de nuevo. Ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Versículo 6. Y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Porque aquí Pablo está haciendo algo. Nos está diciendo que la ley del Antiguo Testamento opera o tiene poder cuando nosotros la entendemos. Y eso hace que entonces lo que yo hago tenga un impacto en mi vida. De hecho lo va a explicar un poquito más adelante en el versículo 7. Déjame leer el versículo 7 para que podamos entender cómo funciona la ley. Pero aquí dice, ahora bien, vamos a leer este versículo. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que mostró mi pecado. Fue la ley la que mostró mi pecado. Es como cuando tú a un niño le dices, no te acerques ahí. Si tú le dices a un niño, no agarres esto, ¿por qué es que habiendo tanta casa y tantas mugres en la casa, va a eso? Porque le diste una ley. Y cada vez que se nos da una ley, nuestro deseo es ir por eso, ir por aquello que se nos dijo no toques. Y es lo que Pablo va a decir aquí. Yo nunca hubiera sabido lo que es que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciéis. Yo nunca hubiera sabido. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la ley, despierta en nosotros el deseo de pecado.
¿sí? Despierta en nosotros eso. Y entonces eso nos habla de por qué fue dada la ley, precisamente para llevarnos a ver que no lo podemos cumplir y que tenemos la necesidad de un Salvador. Porque la ley lo que hace, punto número 2, aquí vamos a hablar del ministerio de la ley. El ministerio de la ley es entender que la ley revela lo pecadores que somos, porque nace un deseo, nace ese deseo de llevarla contra, ¿sí? Ese deseo de llevarla contra. La ley es un espejo que revela al hombre interior y nos muestra lo sucio que estamos. Es un espejo que revela lo que traemos. Fíjate cómo lo dice Santiago capítulo 1 versículo 22, dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Porque lo que estoy tratando de explicar aquí es que la ley revela en nosotros lo pecadores que somos, pero cuando venimos a Cristo tenemos la oportunidad, mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios que se nos ha dejado, del poder caminar no en nuestras capacidades, sino en el privilegio que Él nos da de ser sus hijos. Y esto nos permite entonces cumplir esta ley de la libertad o ley de Cristo. Es lo mismo, la ley de la libertad, la ley de Cristo es la liberación del pecado, de la ley que nos ataba al pecado, para poder seguir a Dios de una forma libre, libre. Bueno, versículo 8, vamos ahí, dice la ley, ¿qué hace? Pues destaca o aumenta el pecado en nosotros. Fíjate cómo dice versículos 8 y 9. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Yo no sé si alguna vez te ha tocado ver esos documentales o que ponen a niños en una mesa con bombones. ¿Sí los has visto? Y le dicen: no te los puedes comer. Y se sale la persona. Si no le dice nada al niño, el niño a lo mejor hasta respeta. Pero como le dijeron: no te los puede comer, nomás está viendo, y de repente uno de ellos no aguanta y se los echa, ¿verdad?, a la boca. ¿Por qué? Porque tenemos un deseo inalterable de rebelarnos, de ir en contra de lo que Dios nos ha hablado. Está en nuestra naturaleza humana el querer rebelarnos. Como si tú ves ahí cemento fresco. ¿De qué te dan ganas? Los más educados de poner su huella, otros les vale Alan was here, ¿verdad? O sea, de verdad, ahí por la casa están construyendo uno. Yo tengo a mi perrita que la paseo y de repente veo cemento fresco y digo: híjole, ¿te atrae el cemento fresco? No puse mi nombre, ¿verdad? Pero ¿a poco no te atrae? Así es lo que Pablo está aquí queriendo decir. Versículo 10 y 11, porque es otro punto importante. La ley mata, dice: y yo morí. Versículo 10, entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de sus mandatos y me engañó. Dice: usó los mandatos para matarme. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley no da vida, no da vida. El que da vida es Cristo. El que da vida es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios cuando cae a nuestro corazón. Pero la ley nos informa de nuestra situación, ¿sí?, aniquilándonos, ¿sí? El Espíritu Santo nos revela quién es Jesús y sus verdades para caminar sobre ellas. Pero la ley nos muestra, la ley lo que hace es que muestra la severidad del pecado.
Leo los siguientes versículos para explicar esto. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Sí? O sea, Pablo no está diciendo la ley es mala, no. Aquí no está diciendo la ley, los mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por ejemplo, por eso podemos ver que terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces, los inconversos saben que son pecadores. Yo no sé si tú sabes eso. Saben que están pecando, pero no saben el peso que eso significa. El peso del pecado es revelado solamente a los que nacen de nuevo. Por eso aquí es bien importante que entendamos el peso del pecado. Muchos cristianos no se dan cuenta de la naturaleza del pecado y le damos a veces excusas al pecado como debilidades, como errores. Pero cuando tú entiendes el peso del pecado, cuando tú entiendes lo que Pablo está hablando, te das cuenta de la fuerza que tiene y de lo que significa para nosotros y del impacto que trae en nuestras vidas. Por eso es tan importante entender esto, porque si no, siempre seremos gente que medio camine en las líneas del evangelio y nunca realmente entreguen su corazón al Señor, hasta no saber el peso del pecado sobre nuestras vidas. Y número 3, a partir del versículo 14, el apóstol Pablo nos empieza a hablar de la inhabilidad que tiene la ley. Primero nos habla de la inhabilidad en cuanto a que la ley no te cambia. La ley no te cambia. Fíjate lo que dice el versículo 14. Por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, que soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Ahora, no acaba de decir Pablo que somos libres del pecado, lo leímos en Romanos 6:6. Ahora, ¿por qué dice que soy esclavo del pecado? ¿Por qué? Porque en la carne, mis miembros, mi carne desea pecar. Y es lo que está diciendo Pablo. Sí tenemos un deseo innato de pecar, sí está ahí. Pero es entender eso, que la ley primero no te cambia. Otra cosa que no hace la ley es que no capacita para hacer lo bueno. Fíjate cómo dice el versículo 15 en delante. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Cuántos pueden decir esto junto con Pablo? No me entiendo a mí mismo. Es una realidad. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer algo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque Pablo no está diciendo que nosotros somos víctimas de una vida pecaminosa. Pablo simplemente está hablando de la realidad de lo que nosotros somos, del ser pecaminoso que traemos dentro de nosotros, y muchas veces no puede cambiar o no puede escoger lo mejor. Aquí Pablo está hablando de que esa capacidad de escoger lo bueno es algo que proviene del Espíritu y es algo que en la palabra tú tienes que obedecer. Por eso en la palabra es tan importante la obediencia por encima de los sentimientos, porque los sentimientos no te llevan a perdonar, los sentimientos no te llevan a escoger lo mejor, los sentimientos te llevan siempre a tomar malas decisiones. Por eso la Biblia siempre nos dice, en muchas ocasiones nos dice, pon la mira en Jesús. Pon la mira en las cosas de arriba. Jesús dice, sígueme a mí. Porque Dios sabe, el Espíritu a través de la palabra sabe también
que tú y yo por nosotros mismos no lo vamos a escoger. Por lo tanto, se nos ha dado la palabra de Dios para que tomemos como el máximo esquema de obediencia al cual nosotros podemos ir y en el cual podemos confiar, aunque no lo sintamos, aunque todas nuestras células, moléculas de nuestro ser digan lo contrario. Sabemos y estaremos bien cuando obedecemos a la palabra, y entonces cosecharemos los frutos de esa obediencia. Pero tenemos que hacerlo. Por eso es tan importante. Por eso la Biblia lo dice: obediencia quiero, no sacrificios. Por eso es tan importante que nosotros vayamos por encima, porque si nosotros nos dejamos ir por nuestro corazón, por nuestros deseos, por lo que dicta tu corazón, por lo que traes en tu alma, olvídate, vamos a terminar mal. Por eso el salmista lo dice en el Antiguo Testamento, creo que es el Salmo 34, dice: bendice alma mía al Señor. Esta es una orden que nosotros damos a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestra voluntad, a nuestros sentimientos. Le damos una orden de que busque al Señor. ¿Cómo? Con la mente que se renueva cada día en la palabra, porque de nosotros no nace, de nosotros no proviene eso. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí, ¿sí? Que la ley no te hace libre. Seguimos leyendo aquí, termino el versículo, ya para terminar, versículo 21 creo es, dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo correcto no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Wow, ¿cómo lo dice la Reina Valera? Digo, la NTV, ¿verdad? Soy un pobre desgraciado. Pero ahí es donde cambia la cosa, cambia el enfoque. Pareciera que como que no tenemos solución, pero ahí está la solución a continuación, y todo el capítulo 8 que nos da Pablo y que nos da toda la palabra. Versículo 25 dice: gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y es lo que está diciendo aquí, capítulo 7 al final. Lo leo en la Reina Valera contemporánea. Dice: doy gracias a Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde debe estar nuestro enfoque. Nosotros no podemos, durante la vida, no podremos matar completamente ese deseo que hay muchas veces hacia hacer lo contrario a la ley o a la palabra de Dios. Pero el enfoque está en Cristo. Por eso Cristo derrama su gracia para que tú te tomes de Él, no de tus sentimientos, no de tus emociones, no de las cosas que tú crees, sino de lo que la palabra te dice. Por eso aquí lo habla de esa manera: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo la ley del pecado. Y bueno, quiero leer nada más el versículo 1 del capítulo 8, para que no te quedes así como que ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Dice el capítulo 8 versículo 1, dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ponte de pie, vamos a terminar ya. Vamos a orar, y en esto hay que entender algo. Nosotros somos decepcionantes en nosotros mismos. Yo no sé cuántas veces tú, yo lo he hecho muchas veces. Me miro al espejo y digo: híjole, mano, no puede ser que seas así. Somos decepcionantes. Pero Dios a nosotros no nos ve por nuestros errores o por lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Dios, cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo. Ve a Cristo. Y eso es algo que tenemos que entender aquí en la mente y aquí en el corazón.
Él ve a Cristo, Él te ve cubierto con la justicia de Cristo, con la inocencia de Cristo, con la entrega de Cristo, con el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él es lo que ve en ti. Él es lo que ve en ti. Eso es lo que ve el Padre. Por eso la Biblia usa tanto ese término. Pablo usa mucho ese término, en Cristo. Sí, fuimos apartados. En Cristo somos bendecidos. En Cristo fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. En Cristo somos bendecidos. En Cristo estamos sentados en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está abordando aquí. Que nosotros, por nosotros mismos, este cuerpo y los deseos que traemos desde que nacemos van contrarios a la palabra de Dios. Pero al nacer en Cristo y al morir en Cristo, Él me regala un nuevo corazón. Él me da un nuevo corazón que yo tengo que cosechar, tengo que sembrar y cosechar y trabajar por medio de la palabra, por medio de la comunión, por medio de la iglesia, por medio de la enseñanza. Se va trabajando en mi vida a tal grado que vamos conquistando eso. La conquista ya fue hecha, ya tú caminas en victoria. Pero también al mismo tiempo la santificación es un proceso de todos los días, donde vas entendiendo quién es el Señor, lo que ha hecho por ti, y vas dependiendo cada vez más de su gracia. Entonces la próxima vez que tú te vas al espejo y te decepciones a ti mismo, tómate de la gracia de Dios y di gracias por lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿sí? Lo que Él ha hecho en mi vida y en mi corazón. Así que bueno, vamos a orar. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Pero si tú estás atravesando por un tiempo de dificultad, un tiempo de tentación, un tiempo de querer, hay momentos donde todo nuestro ser grita: déjalo, revélate, vete, esto no vale la pena. Hay momentos donde todo grita eso. Hay momentos donde tu fe es probada, donde tu fe es zarandeada. Hay momentos complicados. Pues hoy quiero que tú vengas como un hombre débil, una mujer débil, delante de un Dios fuerte, que te ha dado su palabra y su Espíritu Santo, y tomes de Él su gracia, tomes de Él su bondad, tomes de Él lo que Él ha declarado sobre tu vida. Y ahí donde estás, si gustas, levanta tus manos y tú dile: Señor, muéstrame tu gracia, revélame tu gloria, revélame lo que tú has dicho de mí, lo que tú hablas de mí. Señor, ya no quiero ser esclavo de mis propios sentimientos, de mis emociones que me han llevado a tomar decisiones erróneas. Ya no quiero ser esclavo de mi corazón, de lo que dicta mi corazón. Quiero ser alguien, Señor, que toma tu palabra, y el poder de tu palabra y la obediencia a tu palabra es lo que guía a mi vida, independientemente si siento las cosas o no. Hoy quiero caminar por tu palabra. Hoy quiero caminar en la verdad de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por quien está atravesando por un momento de tentación. Oro por quien está atravesando por un momento de dificultad, por quien está, Señor, atravesando por un momento de rebeldía. Señor, tú conoces los momentos de rebeldía que pasan por nuestro corazón. Señor, líbranos de caer en tentación. Líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Yo oro por aquellos que están atravesando por momentos de querer soltar la toalla, por momentos, Señor, donde queremos soltar todo e irnos en contra del Espíritu, de la palabra. Pero hoy venimos al altar y traemos esto delante de ti y te pedimos: ayúdanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Ten piedad de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por quien está atravesando por un momento difícil, que su fe no falte. Yo oro por quien está atravesando por pruebas, que su fe no falte. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que el mismo diablo los haya pedido para zarandear su fe, probar su fe. Que hoy, Señor, nos tomemos de ti, que hoy tu gracia baste, que hoy tu gracia baste en el nombre de Jesús. Oro por quienes ya han cometido los errores, ya han cometido los pecados. Hoy, Señor, tu palabra también nos dice que si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy venimos a ti sabiendo que el sacrificio de Cristo sigue estando inalterable, tu sangre sigue estando fresca para lavarnos, para limpiarnos, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos los errores, perdónanos los pecados. Tú eres el que limpia nuestra mente, nuestra conciencia de las obras muertas, de los errores que hemos cometido. Hoy oro en el nombre de Jesús tu gracia por aquellos que ya cometieron errores, aquellos que el enemigo ha venido a decirles: no vale la pena, eres un hipócrita, no la vas a hacer. Señor, todas esas mentiras quedan bloqueadas de nuestra mente por el poder de tu palabra y el poder de tu sangre, que nos da vida, que nos hace nuevos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y gracias porque en ti somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor, ya pasó el día de ayer, lo pasado, la hora, hace una hora, lo que pasó hace 30 minutos, ya está en el pasado. Todo es hecho nuevo, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, en ti tenemos una nueva esperanza, una mira, Señor. Gracias a Dios por medio de Cristo Jesús. Porque aunque hay una ley pecaminosa en nuestros miembros, sabemos, Señor, que si estamos en ti no hay condenación para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Amén.